Yo vine a dar a este lugar el 22 de junio de 1976 con un grupo de personas, de compañeros de Frente Amplistas de Sauce. Y ahí fue encontrarme con una organización para torturar. Ahí encontrarme con hombres que estaban preparados para convencer. Ellos estaban convencidos y necesitaban convencerte de que no eras nada, de que no valías nada y de que eras un elemento sumamente peligroso. Después de esa noche que nos tiran ahí, a mí me llevan a una pieza que debe haber sido esta, ¿no? Tenía paredes de madera. Y entre 8 o 10 empiezan a tirarme de uno al otro, como si fuera una pelota. Uno me pateaba, el otro me levantaba, el otro me tiraba, el otro me levantaba. Ese fue el recibimiento en la mañana, después de haber salido la noche de mi casa. Y bueno, digo, fue un ensañamiento muy grande. Ahora, lo que se recomendaba era que la gente gritara, que la gente demostrara que... A mí me nació una cosa distinta. Digo, me nació la dignidad. Digo, yo soy una persona digna, yo he tenido una vida digna, y yo no voy a demostrar delante de esta jauría que los que se bestializan son ellos, y los que pierden la condición humana son ellos. No les voy a permitir que a mí, que yo me queje o que yo llore o que... Entonces eso fue creo que lo que más le llevó. Digo, yo oía cuando Roberto hablaba de que le colgaban. A mí me colgaban no tocando el suelo, a mí me colgaban de arriba, me tenían suspendida en el aire. Y después que uno recibe eso, queda con todas las articulaciones que no las puede dominar. Me ponían un colchón en el suelo y yo pensaba que eso era picana eléctrica, porque a todo esto yo estaba encapuchada. Entonces no sabía qué era lo que pasaba, lo que me hacían. Y además me decían que yo era dirigente. Esta mujer que no habla, esta es dirigente, esta sabe mucho. ¿De dónde sacaban? Sacaban la conclusión que saco ahora con el paso de los años y hablando con otros compañeros. Claro, que yo tendría que haber puesto mi condición de mujer, haber llorado, haber gritado, haber suplicado, haber dicho, por favor, no me hagan esto, no sé, una cosa así. Yo estuve sin comer una semana entera y sin dormir, porque luego estaban los plantones. Las piernas se me habían hinchado, y cuando uno se caía de sueño, te pateaban y te levantaban. Y como si todo esto durante una semana entera yo tuve alucinaciones. Yo me daba cuenta de que eran alucinaciones y que tenía que luchar contra eso. Cuando todo esto no alcanzó, me hicieron dormir. Me llevaron el 22 de junio. A la semana más o menos, me hacen sacar casi toda la ropa y me hacen dormir afuera en un patio. Había un banco y me sentaron en el banco y me dijo, acá te vas a quedar. Yo siempre encapuchada. Nunca les vi la cara. Y viene una policía femenina y me dice, lo único que puedo hacer es darte una frazada de aquellas frazadas moras para que te tapes. No morí de frío porque era joven. Y me trajo una taza, y a las 6 de la mañana cuando ellos lleguen te la saco, y me trajo una taza de té. Por ejemplo, me ponían parada contra la pared, como ponen a los delincuentes, así, y todo el que pasaba me tocaba. Lo mismo que yo había leído un cuaderno de marcha que contaba lo que hacían las mujeres lo que le hacían a las mujeres en Vietnam, exactamente lo mismo. Por ejemplo, en esos días, es una cosa muy íntima que no la he contado nunca, yo menstruaba y le pedí por favor a la femenina que me alcanzara algodón y no lo hizo.
y ellos estaban ahí delante y usaban todo ese tipo de situaciones. Lo que es tu condición de mujer, yo considero que es una vejación total. Ahora, lo que siempre pensé, yo lo dije el día que nos reunimos acá, lo que siempre me mantuvo, aquello que dijo Seregni, que la tortura bestializa al torturador y dignifica al torturado. Pero en algún momento, cuando ya es demasiado, yo decía, ¿qué hice yo en mi vida para merecer esto? ¿Qué país era este que yo no me había dado cuenta que había llegado a tal grado de salvajismo? Bueno, cuando podía recomponer un poco mis fuerzas, digo, no, yo tengo que seguir aguantando. Yo no hice nada. Yo no me arrepiento de nada. ¿No? Y eso fue lo que me mantuvo. Al final nos dejaron a Margarita y a mí en un colchón en el suelo. ¿Margarita qué Margarita? Margarita me Prefumo, que era la otra maestra que vino conmigo. El mismo día que me trajeron a mí, pues yo la encontré después, digo, porque cuando estábamos todos encapuchados nadie sabía. Y estábamos en distintas piezas y se caía el que estaba parado y lo levantaban, pero no sabías quién era. Y como nadie hablaba, ahí me pasaron con Margarita a una pieza muy chiquita en la que había una compañera de Canelones, Ana María Angioni, nos trajo colchones y pudimos dormir sobre colchones en el suelo. De ahí en más estuvimos en este lugar hasta que nos pasaron a la cárcel de Canelones. El trato en la cárcel de Canelones, puede hablar mejor Blanca Calero. A mí me costó mucho vivir con presas comunes. Me costó mucho darme cuenta que la imagen del país que yo tenía o la imagen, el concepto de ser humano, lo tuve que volver a revisar. Que una mujer llegara y dice, ¿por qué estás presa? Y la mujer decía, porque maté a mi marido. Y todo se le ponía alrededor para escuchar el relato de cómo mató al marido. Cuando llegamos nosotros, ¿por qué estábamos? Porque fuimos juntas. Ahí yo conocí a Blanca, a Hilda, fuimos con Margarita y ya estaba ya Beatriz Ventre. Y cuando nosotros dijimos, lo primero que te preguntan en la cárcel es, ¿por qué estás presa? Entonces dijimos, bueno, porque hay una dictadura y somos presas políticas. ¿Qué dictadura? ¿De qué están hablando? Bueno, entonces ahí la labor pedagógica me parece que correspondió más a Blanca Calero, porque yo, gente que había matado, que eran rapiñeros, y lo decían con total orgullo hasta de lo que hicieron, ¿no? De la vida que yo tuve, a encontrarme que esa era la realidad y que el ser humano es esto que pasamos acá y esto que encontramos en la cárcel de Canelones, era como para rehacer un poco todo mi esquema de lo que es capaz el ser humano y hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede resistir y hasta dónde se puede llegar. Y hasta dónde siguen los sueños. Y yo sigo soñando. Yo sigo soñando que el ser humano vale, que la vida vale, que vale la pena, que amo la vida y que no odio a nadie. Y a la gente esta simplemente les tengo lástima. Soy Blanca Calero, vivo acá desde muy pequeña en la ciudad de Canelones. Somos esposos, es mi esposo, y quería contarles, por ejemplo, a ustedes, por qué motivo nosotros llegamos a este lugar, que ahora no dice nada, pero acá fue un momento duro de nuestra estadía. Habían 2 vagones y ahí en esos vagones habían separado como con costaneros, como casuchitas, y ahí nos ponían ellos. Yo quiero decirle cómo llegué a este lugar. Yo soy de familia muy humilde, éramos 8 hermanos, fui obrera, soy obrera, me siento obrera de la industria frigorífica. Y
Y yo pensaba, ¿por qué motivo me detuvieron a mí? ¿Por qué mi militancia me trajo a este lugar? Yo pienso que desde que empecé a trabajar en la industria frigorífica, ahí me di cuenta por qué era mi lucha. No era que apareció esa idea de revolucionaria en mí, sino que la llevaba dentro de mi cuerpo, porque viví mucha explotación y algo había que hacer sobre esa explotación. Nosotros nos afiliamos en el Partido Comunista. Yo tengo 76 años, me afilié al Partido Comunista cuando tenía 26 y hasta hoy sigo luchando por lo mismo, con las mismas ideas, en el mismo lugar, y pienso que, a veces lo digo, hasta que la muerte nos separe, vamos a estar con esa militancia. Porque pienso que, a veces yo pienso, ¿por qué nos trajeron acá? ¿Por qué resistimos? Yo pienso que contra la injusticia, ahí sale la resistencia, porque no podés creer de que no hayas hecho nada y nos hayan traído a este lugar, no hayan encapuchado, nos hayan tirado al suelo, manoseado. ¿Por qué resistimos? Porque era una injusticia. Nosotros teníamos la verdad y teníamos que salir vivos de esa verdad para poderlo transmitir. Nosotros tuvimos 3 meses secuestrados en este lugar. Nos dimos cuenta hace poco que fueron 3 meses por los archivos de la policía, y mi familia, que vive a 4 cuadras de acá, no sabíamos dónde estábamos. Nos buscaban en la jefatura, nos buscaban en la policía y no sabíamos que estábamos. Y estamos a 4 pasos de este lugar. Acá enfrente había un rancho, vivían mis abuelos paternos. Ahora en la Casa Naranja vivía una tía que se murió la semana pasada con 99 años y los demás son primos. Ahí vivía y un tío mío. Yo sé los meses que estuve acá adentro, ¿sabes por qué? Porque era el 7 de septiembre y un día cuando nos dejaron entrar cosas, entraron una ensalada de fruta y un pan dulce. Por eso supe que nosotros tuvimos 3 meses acá y era mi tío. Ellos sufrían mucho porque cuando llegaba el momento de torturar, ellos sabían, porque ponían la música muy alta y tomaban mucho vino para poder hacer lo que hacían. Quería contártelo porque es parte de la historia. Esa esquina era mi abuelo paterno, mi tía que se murió la semana pasada con 99 años y mis primos. Era eso que te quería contar porque es parte de este sitio, ¿verdad? Está bueno manejar un poco el contexto en el año en que fuimos detenidos, ¿no? Ya la dictadura que data del 27 de junio del 73 ya tenía sus buenos 3 años, no había podido consolidarse y necesitan de la aplicación de las medidas más duras que a la vez iban a dejarle a las fuerzas conjuntas lo que después supimos era gran parte del botín. ¿En qué consistía? En la liquidación del sector más visible y combativo que había en aquel momento, en el año 76, y podría decirse que el más visible desde el punto de vista del manejo de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Conjuntas. Y en eso nos tocó a nosotros. En septiembre del 76 debe haber sido uno de los puntos más altos cuando ya empieza a caer una gran cantidad de militantes del Partido Comunista. También caen los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, que estaba radicado fundamentalmente su dirección y eso en la Argentina. Nadie tenía
seguridad en la calle. Uno salía y podía pasar cualquier cosa, como nos pasó a nosotros. Y nos trajeron acá, que era un lugar... a nosotros nos llevaron para que el comisario nos iba a hacer unas preguntas, dice. Pero nos trajeron acá, y acá no era comisaría. Acá era una... ¿cómo decir? Una oficina, un lugar. Habían 2 vagones de AFE, de los viejos vagones de AFE, unidos por un techo. Llegamos allí a la punta de aquel muro y cayó una capucha y se terminó el mundo. Nunca más supimos, hasta que nos sacaron esa capucha, que no... Yo en lo personal no puedo precisar cuántos días tuve. No, la verdad que si digo cualquier cifra que digan, estaría mintiendo capaz. Sé que se terminó el mundo, literalmente. Y a partir de ahí empieza todo un periplo de apremios de todo tipo, que yo no voy a entrar en esos detalles, pero no estaba lindo. ¿Por qué eso? Como dice Blanca. No podemos evadirnos de manejar ese contexto. Digo, la aplicación de lo que era el Plan Cóndor y la Operación Morgan, a esa que me refiero, y de ahí el nombre, que llevaba a obtener todos los bienes y todo lo que fuera relativo en relación al Partido Comunista y en ese caso también al PVP y algo que quedaba de otros sectores chiquitos, eso muestra hasta dónde podían llegar. Fue una de las muestras más palpables de lo que consideraban ellos que era una cuestión rutinaria, la represión, pero que para la gente era todo un escenario nuevo, porque la práctica de la crueldad y de la desvalorización del ser humano, no sé, hubieron, por ejemplo, cosas que si uno las mira ahora a la distancia fríamente, el manejo de la relación de esa fuerza represiva con los niños fue realmente monstruosa. Y digo, y mismo pasa, llegado aún, como después tuvimos acá en la cárcel de Canelones, pero cuando nos tocó ir a la cárcel de Libertad o a Punta de Rieles como a ellos, de decir que van visitas de niños cada 15 días y que el niño al despedirse tenía que el preso ponerse de espalda y los niños gritaban. Perdón. Y lo triste es que, dice él, sí es cierto, nos despedíamos, pero después nos daban vuelta de espalda y ellos eran chicos. Y me gritaban, chau mami, y no lo podíamos ver, no lo podíamos mirar. Esa es la forma de destrucción. A eso voy yo, digo, hay que ser muy cruel para eso. Entonces, aplicar esa crueldad solamente para que una clase social o un grupo económico o varios grupos económicos enrabados en lo que le llamábamos en aquel entonces la rosca financiera, para obtener eso pasaba gente común y corriente, la gente que se levantaba todos los días a trabajar, los educadores, profesionales de todo tipo, toda esa gente, todos sufrieron la represión de alguna manera. Y el que no estuvo preso estuvo en libertad afuera, en la calle, tan preso como lo que estábamos adentro por la relación que era. Y eso al pueblo uruguayo, que nos conocemos todos porque en realidad, en definitiva, llegamos casi a ser todo una sola aldea, eso era insólito y doloroso, muy doloroso, porque
no lo vamos a hacer, pero si uno hiciera la práctica de una gran estadística, quién fue, a quién tuvieron en cada uno, porque hubieron una cantidad de miles de presos, alguien siempre tuvo, un amigo, o el vecino, o el almacenero de la esquina, o lo que sea, siempre sufrió la represión en un país tan chico como es. Entonces, además, 11 años duró la dictadura. Y ayer, por ejemplo, ante otros ejemplos que vimos estudiantes jóvenes de 17, 18 años, recién desayunándose a esta altura de la vida, de que había existido, porque es parte de una materia del liceo, de que había existido una dictadura. Y una dictadura que dejó después sus secuelas, existen desaparecidos, los desaparecidos no son muertos, son desaparecidos, porque la muerte es dolorosa y todo lo demás, pero es parte de la vida del ser humano. La desaparición no. La desaparición es algo que va contra la naturaleza del ser. Entonces, los desaparecidos no son muertos, son desaparecidos, y eso nos duele todavía y seguirá doliendo hasta que aparezcan los huesos. Y ese periodo de tiempo en que fue tan alta la represión, donde hubieron tantos presos y todo, es una parte muy importante de la historia. Nosotros fuimos víctimas del terrorismo de Estado, pero nuestros hijos fueron las verdaderas víctimas de esta situación, porque mi hija, que tenía 6 años, al otro día fue a la escuela. ¿Qué explicación le daba de por qué desapareció la madre y de qué hizo la madre? ¿Qué podía entender a esa edad? Yo siempre tuve un sentimiento de culpa muy grande por haber dejado a mis hijas, tanto que tuve que hacerme un tratamiento psicológico para llegar a admitir la situación, porque tener un hijo es tener un compromiso con la vida, que yo no lo pude cumplir. Bueno, estaba en Punta de Rieles en el año 80, cuando se hizo el plebiscito por el no y por el sí. Y yo no sé cómo hacían las mujeres aquellas para enterarse. La cosa es que, porque estaban los sectores totalmente incomunicados, pero en la mañana del lunes siguiente al plebiscito, que se vota el no a la dictadura, del sector más alto empiezan a cantar que no, Paloma, no. Y ahí nos enteramos de que había triunfado el no, lo cual a nosotros nos alegró muchísimo y a ellos les demostró que les quedaba poco tiempo. En Punta de Rieles, en ese momento, lo que era la enfermería lo hicieron calabozos, hicieron más calabozos porque vieron que cuál era la finalidad de Punta de Rieles, era destruirte. Ahora, la forma de destruirte más rápida que tenían era mandar a la gente un mes a los calabozos, pero como tenían 13 calabozos precisaban más porque a las mujeres ellos dijeron que no las podían dominar. Y una vez Maurente nos preguntó por qué nos habíamos metido en la política cuando teníamos que estar en la casa cuidando a los hijos y haciendo las tareas del hogar. Y bueno, las mujeres hemos demostrado que somos seres completos y que estamos en la política, en la vida, en la crianza de los hijos y en todo lo que haya que estar.